Hola, buenas tardes. Nosotros vamos a hablar sobre patrones y decisiones de financiamiento. Como introducción al financiamiento, es el proceso de obtener fondos para financiar las operaciones y proyectos de una empresa. Estos fondos pueden provenir de diversas fuentes como préstamos bancarios, emisiones de acciones, emisión de bonos, financiamiento colectivo, entre otros. Como patrones de financiamiento se refieren a las tendencias y estrategias que las empresas utilizan para obtener los fondos necesarios. Algunos de los patrones comunes de financiamiento incluyen como número uno la deuda a largo plazo, que son las estrategias que las empresas utilizan para obtener fondos que deberán pagar en un plazo extendido, que generalmente no es superior a un año. Estos patrones implican el uso de instrumentos financieros como bonos corporativos, préstamos a largo plazo, financiamiento de proyectos y otras formas de endeudamiento a largo plazo. Los patrones de financiamiento con deudas a largo plazo pueden incluir la emisión de bonos corporativos. Estos son cuando la empresa emite bonos en el mercado de capitales para obtener fondos. Los inversores compran estos bonos y reciben intereses periódicos y el reembolso del principal vencimiento. Como el otro es préstamo a largo plazo, que es cuando la empresa solicita préstamo a instituciones financieras que ofrecen términos de pago extendidos, lo que le permite obtener fondos para proyectos o inversiones a largo plazo. Otro más es el financiamiento de proyectos, que este es cuando la empresa obtiene financiamiento específicamente destinado a un proyecto en particular, con un plazo de reembolso adaptado a la duración del proyecto. Este financiamiento puede estar respaldado por los flujos de efectivo generados por el proyecto mismo. Y por último tenemos el arrendamiento financiero a largo plazo. Ese es cuando la empresa adquiere activos mediante contratos de arrendamiento que tienen una duración considerable y la opción de compra al final del periodo de arrendamientos. Una fórmula que nos puede ayudar a relacionar mejor lo que es la deuda a largo plazo sería la relación de deuda-capital. Esta se saca dividiendo la deuda a largo plazo entre el capital contable. Esta fórmula nos muestra la proporción entre la deuda a largo plazo en comparación con el capital contable de la empresa. Aquí mostramos un ejemplo, en donde si una empresa tiene una deuda a largo plazo de 500,000 pesos y un capital contable de 1 millón, la fórmula sería dividir 500,000 entre 1 millón, lo cual nos da 0.5, lo cual nos indica que la empresa tiene una deuda equivalente al 50% de su capital contable. Esto realmente puede generar a un futuro largo para la empresa lo que es un alto valor de apalancamiento, y lo cual se tiene que tener mucho cuidado. El segundo es la deuda a corto plazo, que implican el uso de fondos que deben ser reembolsados en un plazo relativamente breve, generalmente dentro de un año. Estos patrones son comunes entre las empresas que necesitan financiamiento para cubrir necesidades temporales de efectivo o para gestionar el capital de trabajo. Incluyen, por ejemplo, los pagarés, que los pagarés son instrumentos de deuda a corto plazo emitidos por una empresa y generalmente son adquiridos por instituciones financieras. Tienen un plazo de vencimiento relativamente corto, típicamente entre 30 y 270 días, y son utilizados para financiar necesidades reembolsables de efectivo, como el pago de cuentas por cobrar o la compra de inventario. El segundo son los descuentos de facturas. Las empresas pueden obtener financiamiento a corto plazo mediante el descuento de sus facturas pendientes de pago. En este caso, una institución financiera adelante el importe de la factura a la empresa, menos una comisión o tasa de descuento, y luego recibe el pago completo a la factura cuando éste se liquida. Bueno, en este caso vamos a ver una fórmula que nos ayuda a conocer lo que es la deuda al corto plazo, algo muy diferente a lo visto en el ejemplo anterior que les di. En este caso pues estamos hablando del ratio de cobertura de interés, el cual se saca dividiendo el beneficio antes de intereses e impuestos entre los gastos por interés. Esto nos indica cuántas veces los beneficios antes de intereses e impuestos cubren los gastos por interés. En el ejemplo que tenemos aquí, suponemos que una empresa tiene un beneficio de intereses e impuestos de 100,000 pesos y gasta 20,000 en intereses durante este mismo periodo. Eso sería tan sencillo como dividir 100,000 entre 20,000,
lo cual nos da lo que es una cantidad de 5, lo cual significa que la empresa es capaz de cubrir sus gastos de intereses 5 veces con sus beneficios antes de intereses e impuestos, lo cual deja muy bien parada a la empresa en lo que es la deuda a corto plazo. Como punto número 3 tenemos el capital propio. Este es cuando las empresas también pueden financiar sus operaciones mediante la emisión de acciones, lo que implica vender una parte de la propiedad de la empresa a los inversionistas. Aunque esto no requiere pago de intereses o devolución de capital, diluye la propiedad y puede generar expectativas de rendimiento por parte de los accionistas. Los patrones de financiamiento con capital propio son la inversión inicial de los fundadores, que al iniciar su negocio los fundadores suelen invertir su propio dinero para financiar los costos iniciales, como equipos, materiales, gastos legales, entre otros. También tenemos las aportaciones de los accionistas, que es cuando las empresas pueden obtener capital propio mediante la emisión de acciones y la venta de participaciones en la empresa a los accionistas. Los inversores que adquieren estas acciones proporcionan capital a la empresa a cambio de una parte de la propiedad y a veces de los beneficios futuros. Una fórmula que nos ayudaría a conocer lo que es el concepto de capital propio de la empresa sería en este caso lo que es el valor contable por acción. Este se lo sacamos dividiendo el capital contable entre el número de acciones en circulación. Esto es una medida del valor contable total de la empresa que se atribuye a cada acción en circulación. O sea, luego manejamos un ejemplo en el cual una empresa tiene un capital contable de 500,000 y en este caso emitió 50,000 acciones. Entonces la fórmula del valor contable por acción en este caso serían los 500,000 entre los 50,000 que valen las acciones. Esto da un total igual de 10 pesos por acción promedio. Tenemos el financiamiento alternativo. Este implica el uso de fuentes de financiamiento que no son tradicionales, como préstamos bancarios o emisión de acciones en el mercado de valores. Estas fuentes alternativas de financiamiento suelen ser más innovadoras y pueden incluir métodos como el crowdfunding, el financiamiento peer-to-peer y el financiamiento colectivo, entre otros. Bien, primeramente les voy a hablar del financiamiento peer-to-peer. Los individuos prestan dinero directamente a empresas o particulares a través de plataformas en línea que conectan a prestamistas con prestatarios. Este método permite obtener financiamiento sin la necesidad de la intervención de instituciones financieras tradicionales. Después tenemos el crowdlending. Este implica que varias personas prestan dinero a una empresa a cambio de intereses pagados por el prestatario. Sin embargo, a diferencia del crowdfunding, el crowdlending se centra específicamente en la financiación de préstamos en lugar de proyectos o negocios. Después tenemos decisiones de financiamiento alternativo. Primeramente tenemos la selección de plataforma. Las empresas deben evaluar las distintas plataformas de financiamiento alternativo disponibles y así seleccionar la que mejor se adapte a sus necesidades y objetivos financieros. Como segundo, tenemos la evaluación de riesgos y costos. Al optar por financiamiento alternativo, las empresas deben considerar los riesgos y costos asociados con cada método, incluidas las tasas de intereses, comisiones y posibles implicaciones legales. Ya dentro del concepto de financiamiento alternativo, tenemos aquí una fórmula un poquito más complicada, la cual es la tasa de rendimiento requerida para los inversores del capital propio. Esta tasa de rendimiento requerida se puede calcular utilizando lo que es un modelo de evaluación de activos de capital que considera el riesgo sistemático y el rendimiento libre de riesgo, en el cual aquí tenemos la fórmula que es RE es igual a RF más beta por RM menos RF. En este caso RE es lo que es el rendimiento requerido para el capital propio. RF es el rendimiento libre de riesgo, beta como tal es el coeficiente beta del activo y RM es el rendimiento que tiene en el mercado. Entonces, tenemos un ejemplo en el que es sencillo. Suponemos que el rendimiento libre de riesgo RF es del 3%. El rendimiento del mercado de que es RM es el 8% y el coeficiente beta del activo, en este caso de ejemplo, sería el 1.2.
Entonces, nuestra tasa de requerimiento requerida de los inversores de capital propio se sacaría sustituyendo estos datos con la fórmula vista anteriormente, que queda como tal 0.03 más 1.2 por 0.08 menos 0.03. Siguiendo el orden de factores, como tal nos queda una suma de 0.03 más 0.06, lo cual nos da 0.09 o como tal el 9%. Después tenemos las decisiones de financiamiento. Estas decisiones son cruciales para el éxito a largo plazo de una empresa y pueden tener un impacto significativo en su estructura de capital, su capacidad para invertir en nuevos proyectos y su rentabilidad. Aquí les presento algunas de las decisiones clave del financiamiento. Primeramente tenemos la estructura de capital. Esta se refiere a la proporción de deuda y capital propio que una empresa utiliza para financiar sus operaciones. Las decisiones sobre la estructura de capital deben equilibrar los costos y beneficios de endeudamiento con la necesidad de mantener la flexibilidad financiera y la solvencia. Costo de capital es el costo promedio ponderado de financiar una empresa mediante deuda y capital propio. Las decisiones de financiamiento deben tener en cuenta el costo de capital para garantizar que los proyectos sean rentables y que la empresa pueda generar así retornos adecuados para sus accionistas. Y por último, tenemos el riesgo financiero. El financiamiento con deuda aumenta el riesgo financiero de una empresa al requerir pagos de intereses y principalmente el rendimiento de proyectos financiados. Las decisiones de financiamiento deben evaluar y gestionar adecuadamente este riesgo para garantizar la viabilidad financiera a largo plazo. La estructura de capital también maneja una fórmula para sacarse, el cual es deuda total entre la deuda total más el capital propio. La deuda total como tal es la suma del valor del mercado de la deuda a largo plazo y la deuda a corto plazo de la empresa. Ya el capital propio es el valor del mercado del capital propio que tiene la empresa en general. Para el riesgo financiero también se utiliza una fórmula que sería la varianza del beneficio neto entre varianza del beneficio antes de intereses e impuestos, en donde la varianza del beneficio neto como tal es la medida que utilizamos de dispersión de los beneficios netos de toda la empresa, y la varianza de beneficios antes de intereses e impuestos es la medida de dispersión de los ingresos antes de los intereses y todos los impuestos. En caso podemos darnos a entender que un valor alto de riesgo financiero nos indica que los cambios de la varianza de beneficio antes de intereses e impuestos tienen un impacto significativo en el beneficio neto de la empresa, lo que nos puede señalar de un mayor riesgo financiero debido a un endeudamiento. Aquí, para sacar el costo de capital, nos metemos una ejemplificación un poquito más detallada, ya que tenemos una fórmula un poquito más compleja, en donde es E entre V por RE es más DV por RD por 1 menos T. En este caso entendemos que E es el valor de mercado del capital propio, D significaría el valor de mercado de la deuda, T sería la tasa impositiva, RE es el rendimiento requerido para el capital propio, como habíamos visto en algunos ejemplos anteriores, y el costo de la deuda sería RD, como de igual forma ya habíamos visto. En este caso, el ejemplo que vamos a ver, tenemos un valor de E de 500,000, uno de D de 300,000 y tasa impositiva de 30%, un rendimiento requerido del capital propio del 12% y un costo de la deuda del 10%. Previamente aquí calculamos el valor total de la empresa, lo cual sería sumando lo que es el valor del mercado del capital propio más el valor de mercado de la deuda. Seguido a esto ya ponemos a sustituir lo que es la fórmula. En este caso quedarían que son 500,000 entre los 200,000 por 0.12. Esto lo sumamos a 300,000 entre los 200,000 por 0.06 por 1 menos 0.30. Aquí siguiendo sustituyendo por orden de factores, nos queda que serían 0.625 por 0.12 más 0.375 por 0.06 por 0.70. Siguiendo sustituyendo serían 0.075 más 0.01575, lo que nos da igual a 0.09075.
Ya terminamos multiplicando este número por 100, lo cual nos da 9.075%. Eso significa que el costo de capital de la empresa, según la fórmula, es del 9.075, lo que significa que la empresa debería esperar un rendimiento del 9.075 en promedio en todos sus proyectos de inversión para cubrir el costo de financiamiento de su capital propio y de la deuda. Bueno, enseguida yo les voy a hablar sobre las bases para las decisiones de financiamiento dentro de una empresa. Los beneficios que en largo plazo una empresa puede lograr dependen de gran parte de la forma en que los siguientes problemas sean resueltos. En esto hay dos tipos de opciones, lo que son la número 1, la selección de fuentes de financiamiento que sean las más adecuadas para tu empresa, y la número 2, que es el razonamiento del capital obtenido entre las diferentes propuestas de inversión disponibles. Las dos decisiones anteriores deben manejarse de formas separadas. La selección de propuestas de inversión debe basarse en los méritos financieros de cada propuesta, independientemente de la fuente o costo de la fuente con que se financia cada propuesta. El problema de seleccionar la fuente de financiamiento más adecuada debe ser resuelto independientemente de la utilización que se le den a los fondos obtenidos, y se deben basar en los méritos de cada fuente. Esto es, a la fuente seleccionada debe ser aquella de menor costo y al mismo tiempo aquella que represente el menor riesgo para la empresa. Luego, dentro de esto existen las políticas de financiamiento que nos dicen que las inversiones a largo plazo, ya sea la construcción de instalaciones, maquinarias, etcétera, que son ejemplos, deben ser financiadas con créditos a largo plazo o en su caso con capital propio. Esto es, nunca debemos usar los recursos circulantes para financiar lo que son las inversiones a largo plazo, ya que esto provocaría la falta de liquidez para pagos de sueldos, salarios, materias, primas, etcétera. Los compromisos financieros siempre deben de ser menores a la posibilidad de pago que tiene la empresa. De no suceder así, tendría que recurrir a financiamientos que sean constantes hasta llegar a un punto de no poder liquidar sus pasivos, lo que en muchos casos esto resulta un motivo de quiebra. Dentro de esto existe un financiamiento que es pasivo, que nos dice que una entidad debe recurrir a fuentes de financiamiento externas cuando la propia operación no alcanza a generar los recursos excedentes suficientes para el logro de los proyectos de crecimiento o ya sea para realizar la operación de la empresa. En situaciones como esta, resulta común que las empresas recurran a financiamientos de diversas entidades, entre los que destacan los proveedores y acreedores del sistema financiero. En este último caso, la entidad económica recurre a algunos de los agentes que forman parte del sistema financiero, como lo son los bancos, las casas de bolsa, las arrendadoras, empresas de factoraje, almacenadoras y entre otras tipos de formas de un sistema financiero. El más conocido, que creo que todos debemos de conocer, es el al que recurren, que es el banco. Luego se acude con alguna institución de forma bancaria para solicitar un crédito con un monto específico, una línea de crédito hasta cierta cantidad, a la cual se pueda recurrir varias veces sin rebasar el límite contratado. Dicho contrato estructurado con sus cláusulas, las cuales se refiere a los siguientes aspectos: un monto de crédito autorizado, interés pactado del crédito, plazo del crédito, forma de pago de la suerte principal y accesorios, lo que son las garantías del crédito, requisitos de la presentación de la información financiera. Luego es la inversión de capital, que esta nos dice que con base en el monto de los recursos necesitados y la naturaleza de su inversión que se quiera ejecutar con el producto de dichos recursos, se podrá invitar a personas o ya sea instituciones interesadas en el proyecto de crecimiento a que aporten sus recursos en el negocio. A lo anterior se le denomina capital y ellos se convertirían en socios y lo que son accionistas. El compromiso que tiene un accionista es mucho mayor que un simple acreedor.
ya que un accionista se convierte en un dueño del negocio y como tal tiene el derecho de recibir, en este caso cuando haya una porción de utilidades que obtenga dicha entidad económica como retribución a la inversión que esa persona hizo. A lo anterior le podemos llamar dividendos. Como tal, se recibe un pago obligado de intereses y además está garantizado. Mientras el capital solo se pagan rendimientos llamados dividendos en caso de existir utilidades y adicionalmente existir el riesgo potencial de que si la empresa es mal administrada, la aportación se puede llegar a perder en su totalidad. Luego existe la tasa de rendimiento, que la tasa de rendimiento de la utilidad sobre la inversión se lograría si la proporción de inversión fuese aceptada por el administrador financiero y los beneficios que se realicen exactamente de acuerdo a las cantidades previstas y en el momento esperado. Una vez que la tasa de rendimiento sobre la inversión ha sido calculada, la inversión se evalúa ya sea comparando su tasa con las oportunidades alternativas de inversión o con algún patrón estándar de tasa mínima requerida. La gerencia debe preferir la situación de inversión que prometa la mayor tasa de utilidad, existiendo una situación de préstamo que se deberá elegir la tasa efectiva más baja. La tasa de rendimiento, que es el cálculo, nos dice que la forma básica que se calcula la tasa de rendimiento es la inversión durante un único periodo de tiempo. Se calcula con la ganancia dividida por el costo inicial de su inversión. Ahí, por ejemplo, está el cómo se hace, cómo se calcula. Y ya un ejemplo sería, supongamos que un inversor compra una acción por 1,000 pesos y luego la vende por 1,200 pesos después de un año. El beneficio en esta inversión sería la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra, es decir, los 1,200 menos los 1,000, que nos da igual a los 200. Y como tal, aquí pues es un ejemplo claro de la tasa de rendimiento, el cómo se podría llegar a calcular. Luego existe un ejemplo que yo quiero poner, que es el ejemplo de una decisión de financiamiento que resultó exitosa, que fue Facebook, que esta fue o es más bien una de las redes más exitosas en los últimos tiempos, y que esta pues se lanzó en el 2004 con un espacio digital, el cual solo tenían un acceso principalmente en un principio los estudiantes de Harvard, y esto comenzó a expandirse 2 años después. De todas formas, su creador Mark Zuckerberg logró tomar una buena decisión de financiamiento, y esto es lo que le ha permitido convertirse en una plataforma web sin precedentes, y actualmente Facebook tiene un total de 2.936 millones de usuarios actuales mensualmente, y en cuanto a las decisiones de financiamiento, siguen siendo realmente muy acertadas, ya que en los últimos años se ha expandido en la compra de otras plataformas exitosas, como por ejemplo lo son WhatsApp.